Nunca olvidaré la noche en que conocí a Valeria. Era una de esas personas que, con solo mirarlas, sabías que llevaban un secreto oscuro. Su belleza era deslumbrante, casi irreal, como si hubiera sido tallada por manos divinas. Pero detrás de esos ojos profundos y esa sonrisa perfecta, había algo que no encajaba. Algo que helaba la sangre. Esta es la historia de cómo una joven modelo vendió su alma para convertirse en la mujer más bella del mundo, y cómo ese pacto la llevó a un destino que nadie podría haber imaginado. Todo comenzó en un pequeño pueblo de las montañas de Colombia, donde Valeria nació y creció. Desde niña, era evidente que era diferente. Su piel era más clara que la de los demás, sus ojos tenían un brillo extraño, y su cabello negro como la noche caía en ondas perfectas. Pero no era solo su apariencia lo que llamaba la atención. Valeria tenía una presencia que atraía a todos, como si emitiera una energía magnética. Sin embargo, también había algo en ella que asustaba. Los perros ladraban cuando pasaba, los pájaros callaban, y los ancianos del pueblo murmuraban que llevaba una maldición. A medida que crecía, Valeria se obsesionó con la idea de ser famosa. Soñaba con desfiles de moda, portadas de revistas y millones de admiradores. Pero en un pueblo tan pequeño, esos sueños parecían imposibles. Hasta que un día, todo cambió. Una mujer misteriosa llegó al pueblo. Se hacía llamar Doña Carmen y decía ser una curandera. Pero todos sabían que era algo más. Algo mucho más oscuro. Doña Carmen se fijó en Valeria de inmediato. La observó con una intensidad que hizo que la joven se sintiera incómoda, pero también intrigada. «¿Quién es un don?», le dijo Doña Carmen una tarde, mientras Valeria caminaba por el mercado. «Pero no estás aprovechándolo. Podrías ser la mujer más bella del mundo, la más admirada, la más deseada. Solo necesitas hacer un pequeño sacrificio». Valeria, deslumbrada por la promesa de fama y gloria, no dudó en seguir a Doña Carmen hasta su humilde cabaña en las afueras del pueblo. Allí, la curandera le explicó el precio de su belleza eterna. «Debes entregarme algo a cambio», dijo Doña Carmen, mientras encendía velas negras y colocaba hierbas secas en un cuenco de barro. «Algo que no podrás recuperar jamás». Valeria, impulsada por su ambición, aceptó sin pensarlo 2 veces. Firmó un contrato con su propia sangre, prometiendo su alma a cambio de la belleza perfecta. Doña Carmen realizó un ritual que Valeria nunca pudo olvidar. La cabaña se llenó de un humo espeso, las velas parpadearon y el aire se volvió frío como el hielo. Valeria sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo le estuvieran arrancando. Y luego, todo terminó. Al día siguiente, Valeria despertó transformada. Su piel era más suave que la seda, sus ojos brillaban como estrellas, y su cabello tenía un brillo sobrenatural. Pero no era solo su apariencia lo que había cambiado. Sentía una energía oscura dentro de ella, como si algo la estuviera observando desde las sombras. Aún así, estaba dispuesta a ignorarlo. Había conseguido lo que quería. Poco después, Valeria dejó el pueblo y se mudó a la ciudad. Su belleza llamó la atención de todos, y pronto fue descubierta por un cazatalentos. En cuestión de meses, estaba desfilando en las pasarelas más importantes del mundo. Su rostro aparecía en todas las revistas, y su nombre era sinónimo de perfección. Pero a medida que su fama crecía, también nacía la oscuridad que llevaba dentro. Extrañas cosas comenzaron a suceder a su alrededor. Las luces se apagaban sin razón, los espejos se rompían cuando ella pasaba, y las personas que la rodeaban empezaron a enfermarse. Valeria intentó ignorarlo, pero la presencia que sentía dentro de ella se volvió cada vez más fuerte. Era como si algo la estuviera consumiendo, poco a poco. Una noche, después de un desfile en Nueva York, Valeria regresó a su lujoso apartamento y se miró en el espejo. Lo que vio la dejó paralizada. Su reflejo no era el de una mujer hermosa, sino el de una criatura grotesca, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida.
Gritó y retrocedió, pero cuando volvió a mirar, su reflejo era normal otra vez. Sin embargo, supo que no había sido su imaginación. Algo estaba mal. Muy mal. Decidió regresar a Colombia, al pueblo donde todo había comenzado. Necesitaba encontrar a doña Carmen y poner fin a lo que había empezado. Pero cuando llegó, la cabaña de la curandera estaba abandonada. Los vecinos le dijeron que doña Carmen había desaparecido años atrás y que nadie sabía dónde estaba. Valeria se sintió perdida, atrapada en un pacto que no podía romper. Fue entonces cuando comenzó a escuchar la voz. Un susurro tenue, casi imperceptible, que le hablaba en sueños y en vigilia. «Eres mía», decía la voz. «Nunca podrás escapar». Valeria intentó ignorarla, pero la voz se volvió más fuerte, más insistente. Pronto, comenzó a ver sombras moviéndose en las esquinas de su visión y a sentir una presencia fría y pesada a su lado en todo momento. Una noche, mientras estaba en su apartamento en Bogotá, Valeria no pudo soportarlo más. Tomó un cuchillo de la cocina y se lo clavó en el pecho, esperando liberarse de la maldición que la consumía. Pero no murió. La herida se cerró casi de inmediato, y la voz en su cabeza se rió. «No puedes escapar», le dijo. «Eres mía para siempre». Valeria entendió entonces que no había vuelta atrás. Había vendido su alma, y ahora pertenecía a algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Su belleza era eterna, pero también no era su sufrimiento. Y así, la mujer más bella del mundo se convirtió en un fantasma, atrapada en un infierno del que nunca podría escapar. Valeria intentó seguir con su vida, pero era imposible ignorar la presencia que ahora habitaba en ella. La voz no le daba tregua, susurrando en su mente día y noche, recordándole que ya no era dueña de sí misma. Aunque su carrera seguía en ascenso, cada vez le resultaba más difícil mantener la fachada de normalidad. Las sombras que la seguían se volvieron más densas, más reales, y comenzó a notar que las personas a su alrededor empezaban a alejarse, como si intuyeran que algo en ella no era humano. Una tarde, mientras se preparaba para una sesión de fotos en Buenos Aires, ocurrió algo que la dejó temblando. El fotógrafo, un hombre experimentado y tranquilo, la miró a través del lente y de repente soltó la cámara, como si hubiera visto algo que lo aterrorizaba. «No, no puedo hacer esto», murmuró, retrocediendo. Valeria intentó calmarlo, pero el sol atinó a señalar su reflejo en un espejo cercano. «No eres tú», dijo, con voz temblorosa. «Hay algo más ahí. Algo que no debería existir». Esa fue la gota que colmó el vaso. Valeria canceló todos sus compromisos y decidió buscar ayuda. Sabía que no podía acudir a nadie común, así que comenzó a investigar sobre lo oculto. Fue así como llegó a un pequeño pueblo en los Andes peruanos, donde se decía que vivía un hombre conocido como el Guardián. Se rumoreaba que él tenía la capacidad de comunicarse con entidades del más allá y que, tal vez, podía ayudarla a romper el pacto que había hecho. El viaje fue agotador. El pueblo estaba enclavado en lo alto de una montaña, rodeado de niebla y silencio. Cuando Valeria llegó, el Guardián ya la esperaba. Era un hombre anciano, de rostro surcado por arrugas profundas y ojos que parecían ver más allá de lo visible. «Sé por qué has venido», le dijo antes de que ella pudiera hablar. «Pero lo que buscas no será fácil de conseguir. Has abierto una puerta que no debería haber sido tocada, y ahora debes enfrentar las consecuencias». El Guardián le explicó que el pacto que Valeria había hecho no era solo con doña Carmen, sino con algo mucho más poderoso y antiguo. «Ella fue solo un intermediario», dijo el hombre, mientras encendía un fuego en el centro de la habitación. «El verdadero dueño de tu alma es un ser que ha existido desde tiempos inmemoriales. Se alimenta de la belleza y la juventud, y una vez que tiene a alguien en su poder, no lo suelta». Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Entonces no hay nada que pueda hacer?», preguntó, desesperada. El Guardián la miró fijamente.
Hay una manera, pero es peligrosa. Debes enfrentarte a él en su propio terreno. Debes ir al lugar donde reside y desafiar su poder. Pero te advierto, muchos han intentado lo mismo y ninguno ha regresado. A pesar del miedo que sentía, Valerian no tenía otra opción. El guardián le dio instrucciones para llegar a un lugar conocido como el Umbral, un sitio donde el velo entre este mundo y el otro era más delgado. Allí encontrarás la entrada, le dijo. Pero una vez que cruces, ya no habrá vuelta atrás. Deberás enfrentar tus peores miedos y luchar por tu alma. Con el corazón encogido, Valeria emprendió el viaje hacia el umbral. El camino fue una pesadilla. El paisaje se volvió cada vez más desolado, los árboles retorcidos y sin hojas, el cielo de un gris opresivo. Finalmente, llegó a una cueva oscura, donde el aire era denso y pesado. En la entrada, había símbolos tallados a la piedra, símbolos que parecían moverse y cambiar de forma cuando los miraba fijamente. Dentro de la cueva, todo era silencio. Valeria avanzó con cuidado, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de algo inimaginable. De repente, el suelo comenzó a temblar y una voz resonó en las paredes de la cueva. «Has venido», dijo la voz, y Valeria supo de inmediato que era la misma que había estado escuchando en su mente. «Pero no puedes ganar. Eres mía». Las sombras a su alrededor cobraron vida, formando figuras grotescas que se acercaban a ella. Valeria sintió un miedo paralizante, pero recordó las palabras del guardián: «Debes enfrentar tus miedos». Con un grito desesperado, se lanzó hacia adelante, decidida a luchar por su alma. Lo que sucedió después es difícil de describir. Fue como si el tiempo y el espacio se distorsionaran. Valeria se encontró en un lugar que no era un lugar, un vacío infinito donde la oscuridad era absoluta. Allí, frente a ella, estaba él. No tenía forma definida, solo una masa de sombras y luz que cambiaba constantemente. Pero lo que más la aterrorizó fueron sus ojos, dos puntos brillantes que parecían ver directamente en su alma. «¿Crees que puedes derrotarme?», dijo la entidad, con una voz que resonaba en todo su ser. «Eres débil. Eres humana. Y me perteneces». Valeria, temblando pero decidida, respondió: «No te pertenezco. Mi alma es mía, y lucharé por ella hasta el final». La entidad se rió, un sonido que heló la sangre de Valeria. «Muy bien», dijo. «Juguemos». El enfrentamiento entre Valeria y la entidad fue algo que desafía toda lógica y comprensión humana. No hubo golpes físicos, ni palabras fuertes, ni batallas épicas como las que se ven en las películas. Fue una lucha en un plano completamente distinto, donde las emociones, los recuerdos y los miedos eran las armas principales. La entidad atacó primero, sumergiendo a Valeria en un mar de oscuridad donde revivió cada momento de dolor, soledad y desesperación que había experimentado en su vida. La hizo sentir que no valía nada, que su belleza era una ilusión y que su alma estaba perdida para siempre. Pero Valeria, aunque aterrada, no se rindió. Recordó las palabras del guardián: «Debes enfrentar tus miedos, pero también debes recordar quién eres». Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a luchar contra las sombras que la consumían. Pensó en su familia, en sus sueños, en las personas que la habían apoyado a lo largo de su vida. Y, poco a poco, la oscuridad comenzó a retroceder. La entidad, sorprendida por su resistencia, cambió de táctica. Esta vez, le mostró imágenes de su futuro, una vida de fama y gloria, pero también de soledad y vacío. «Esto es lo que querías, ¿no?», le dijo la voz, con un tono burlón. «Mírate, Valeria. Eres la mujer más bella del mundo, pero estás sola. Nadie te quiere de verdad. Nadie puede amarte». Valeria sintió que el dolor de esas palabras la atravesaba como un cuchillo. Pero entonces, algo dentro de ella se encendió. «No es cierto», respondió, con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. «Mi valor no está en mi belleza, ni en lo que los demás piensen de mí.
Mi valor está en quién soy, en mis decisiones, en mi lucha. Y hoy, decido que no te pertenezco. En ese momento, algo cambió. La entidad retrocedió, como si las palabras de Valeria la hubieran herido. Las sombras que la rodeaban comenzaron a disiparse, y el vacío infinito se llenó de una luz tenue pero cálida. Valeria sintió que una fuerza desconocida la envolvía, protegiéndola. No, gritó la entidad, con una voz que ahora sonaba desesperada. No puedes escapar. Eres mía. Pero ya era demasiado tarde. Valeria extendió la mano y, con un gesto firme, rompió el vínculo que la unía a la entidad. Sintió como algo se desprendía de ella, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. La luz se hizo más brillante, y la oscuridad comenzó a desvanecerse. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en la cueva. El aire era fresco, y el silencio era absoluto. Las sombras habían desaparecido, y la voz en su mente se había ido. Valeria se tocó el pecho, donde antes sentía esa presencia fría y pesada, y solo encontró paz. El viaje de regreso fue diferente. El paisaje ya no parecía desolado, y el cielo estaba despejado. Cuando llegó al pueblo donde vivía el guardián, el anciano la esperaba con una sonrisa en los labios. «Lo lograste», le dijo, con un tono de admiración. «Has hecho algo que muy pocos han conseguido. Has recuperado tu alma». Valeria no pudo evitar llorar. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero también sabía que había ganado algo invaluable, su libertad. Decidió alejarse del mundo del modelaje y dedicarse a ayudar a otros que, como ella, habían caído en las garras de la oscuridad. Viajó por América Latina, compartiendo su historia y advirtiendo sobre los peligros de los pactos oscuros. Sin embargo, aunque había roto el pacto, las cicatrices de su experiencia nunca desaparecieron por completo. A veces, en las noches más oscuras, sentía que las sombras la observaban desde los rincones de su habitación. Y en ocasiones, soñaba con la entidad, que le recordaba que, aunque había ganado la batalla, la guerra nunca terminaría del todo. Pero Valeria ya no tenía miedo. Había aprendido que la verdadera belleza no está en la apariencia, sino en la fuerza del espíritu. Y aunque sabía que el precio de su libertad había sido alto, también sabía que valía la pena. Porque al final, lo único que realmente importa es ser dueño de uno mismo.